Hola, soy Mario Figueroa y en esta ocasión vamos a hablar de crisis. ¿Quién no ha pasado por diferentes situaciones de crisis en el momento que uno emprende? El emprendimiento es normal, es un atrevimiento, es un viaje, como yo siempre lo digo, en el buen sentido de la palabra, al más allá, en el que nos genera demasiada incertidumbre, una situación de zozobra, porque finalmente nosotros no sabemos a dónde vamos a terminar. Si bien es cierto, respondemos a un deseo, un anhelo, un ideal, nada ni nadie nos asegura el éxito. El éxito empieza por uno, recuerden eso. El éxito empieza por ti, en liderarte, en desarrollarte, en forjarte, en mantener una disciplina y una estructura, como siempre lo comunico, porque es vital, ese es el cimiento y la base de todo. Y siempre muy cercano a tu familia. La familia te da el aire, la tranquilidad, la paz y la armonía que la parte espiritual de ti necesita mucho. ¿Por qué? Porque el emprendimiento es un camino largo, es un camino en el que tú vas a encontrar diferentes situaciones o circunstancias que te harán dudar en diferentes etapas y dimensiones. En nuestro caso, como grupo, como marca, nos tocó lidiar con un sinnúmero de situaciones o elementos que se nos presentaron muy complicados. Desde la conceptualización de marca, que ya en mi otro podcast hice un poco la historia, media larga, pero importante, porque conceptualicé y pensé mucho en no guardarme nada, sino en darle todos los detalles para que eso genere cierta motivación o incentivo que sí se puede, a pesar de que podemos en diferentes momentos sentirnos menores que el resto de competidores o el resto de empresas que están en nuestros rubros por diferentes tamaños o dimensiones, no solamente su capacidad o volumen de ventas, sino por su capacidad económica. Nacemos con diferentes oportunidades y posibilidades, pero aún así nadie puede quitarte la posibilidad y la voluntad y la decisión de tener éxito. Pero para eso tienes que ser fuerte. Entonces, nosotros, desde que empezamos, hemos tenido que lidiar con diferentes batallas que la vida nos dio, en la parte económica, en la parte operativa, desde que conceptualizamos el BTH en una sociedad desde que, como lo expliqué, era bastante conservadora, estructurada y parametrada. Tuvimos que vencer y romper creencias en ese momento, seguir avanzando. También tuvimos problemas en la parte económica, porque cada inversión era un compromiso financiero con una u otra parte, ya sea una entidad privada, ya sea una persona natural, pero teníamos que nosotros buscar los recursos necesarios para seguir escalando. En estos últimos 5 años, que ha sido un periodo muy difícil, nosotros nos hemos hecho muy fuertes. ¿Por qué? Justo haciendo una reflexión. Para llegar al éxito, yo creo que es un camino difícil, pero no imposible, como lo acabo de decir. Pero mantenerte en la cima es el verdadero desafío. Pero para poder mantenerte en la cima, tienes que pasar por diferentes etapas que muchos a veces no quieren pasar porque buscan el éxito de la manera más fácil posible. Pero es que si tú no pasas ese camino o diferentes procesos, te vas a convertir en un ser que cuando se necesite de un carácter o de solidez para poder mantenerte en el mediano a largo plazo en la cima, cualquier viento, cualquier duda, cualquier inquietud o frustración te va a tumbar por completo. Entonces se ven muchos casos de personas que llegan a la cima o llegan al éxito y terminan destruidos. Pero muy pocas personas son las que llegan y se logran mantener. Nosotros en los 16, 17 años hemos ido paso a paso. Nos hemos ido forjando, escalón por escalón, en ser mejor en todos los sentidos de la palabra, en batallar con diferentes circunstancias que yo los llamo como animales, como grandes gladiadores que nos ponemos en el ruedo y tenemos que dar batalla a diferentes luchas. Y cada lucha es un paso hacia adelante. ¿Por qué? Porque parte del crecimiento es asumir nuevos retos, nuevos desafíos, nuevas responsabilidades. No es una cosa sencilla. Hay gente que puede llegar al éxito muy rápido, pero muchos de ellos son los primeros que terminan caídos. Saltan como un vacío en caída libre y terminan destruidos por completo. Hay quienes toman su tiempo. Yo recomiendo que las cosas tienen que tomar su tiempo. Así como tú te metes al gimnasio y quieres tener una mejor estructura corporal, toma su tiempo.
pero el ser humano es así, es muy inquieto, quiere las cosas lo más rápido posible. Entonces hacen atajos, toman actitudes o acciones que definitivamente no les va a hacer nada bien. En los últimos 5 o 6 años tuvimos que lidiar no solo con la pandemia, sino que vivimos en un país que primero hay que agradecer porque nos da la armonía, la paz y la tranquilidad como para poder tener una estabilidad y una proyección a futuro, pero es un país que nos sorprende porque no deja de convulsionar. Y encima de eso nos llegó la pandemia. Nosotros estábamos, previa a la pandemia, en un crecimiento de un 8-7% año tras año, hasta que la segunda semana de marzo del 2020 nos cayó la peor desgracia en la humanidad, que fue el COVID-19. El COVID, principalmente en nuestro sector, nos afectó tremendamente. Deben imaginarse que el 90% de nuestra ocupación viene del extranjero y que el presidente Vizcarra, en esa época, nos haya prácticamente acuarentenado y haya cerrado fronteras de manera tajante y radical, nuestra situación en el sector se complicó tremendamente. En ese momento no sabíamos qué hacer, fue la peor crisis vivida en ese instante, en el que con las personas más cercanas al grupo no sabíamos definitivamente tener una salida clara ni tomar una decisión inmediata. Estábamos prácticamente acuarentenados y nos vimos obligados a meternos en una plataforma nueva para muchos, que es la plataforma virtual, ¿no? Que eran los famosos calls, las teleconferencias, las videoconferencias de ahora. Y por videoconferencia teníamos que tomar decisiones, las políticas de Estado que salían respecto a la situación laboral y que muchos tuvieron que acceder a una suspensión perfecta. Imagínense ustedes que de marzo a octubre se perdieron más o menos 8 millones de empleos solo en Lima. Imagínense de que el Perú invirtió más de 25.000 millones de dólares en un plan no solo de reactiva, plan de incentivos y planes de emergencia que definitivamente no llegaron a cosas buenas. Hubieron muchos actos de corrupción, a tal punto de que el presidente Vizcarra fue censurado a los 8 meses de mandato, previa a la renuncia de nuestro expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, nosotros estábamos en una situación difícil. Inmediatamente teníamos que tomar una actitud positiva, tomar acción, y teníamos 3 hoteles en ese momento. Y justo con un socio inversionista que era el ingeniero Roger Amuruz, una gran persona a la que yo considero mucho, nos conocimos y había hecho, dejándose llevar por el optimismo y por cómo nosotros estábamos conduciendo las cosas en el sector, vio una gran posibilidad de desarrollo, de inversión, y compramos 2 hoteles. El Hotel de San Isidro, que es ahora el Hotel BTH Lima Golf, en septiembre del 2019, y a finales del 2019 el hotel que es Arequipa Lake, el hotel que tenemos en Arequipa. Y a los 3 meses nos cae todo esto. Entonces teníamos que lidiar con 3 hoteles, con diferentes inversionistas, al cual nosotros debíamos responder. Y 2 hoteles que fueron los del ingeniero Amuruz, como fue una compra reciente, no teníamos un registro histórico de ventas y no pudimos acceder al reactiva. Algo que el ingeniero apreció mucho en nosotros como grupo fue nuestra resiliencia, nuestra capacidad creativa e innovadora, porque donde sale la creatividad es como resultado de las adversidades. Si no tienes, ¿cómo haces? El que es emprendedor, el que es verdaderamente atrevido, siempre va a buscar una salida. Pero para buscar una salida siempre tienes que entrar en un trance de reflexión y de análisis. Destruir tus realidades para construir nuevas. ¿Y cómo haces con la sugestión? Eso es lo que menciono yo en el libro, que hablo respecto a la sugestión, ¿no? Ver y crear realidades que otros no ven. Pero sencillamente eso te genera y te da motivos para seguir adelante, sin pensar tanto en el cómo. Nosotros nos juntamos, tuvimos que tomar acción con nuestros costos operativos y no cerrar, no dejarnos batallar por el miedo. Nos hicimos fuertes como grupo y pudimos lidiar con una circunstancia y una situación difícil
en mantenernos con los hoteles abiertos. Pero claro, todos dirán cómo, si en ese momento no se sabía qué es lo que iba a pasar el día de mañana. La gente hablaba de que nos iban a cuarentenar inicialmente 15 días, ya no eran 15 días, era un mes, ya no era un mes, eran 2 meses, y esta cosa no tenía cuándo terminar. Pero gracias a Dios y a nuestra valentía, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Turismo con el MINSA acogen a los hoteles que no cerraron para poder repatriar a todas las personas que habían quedado varadas por el mundo, que eran peruanos que por sus vacaciones o por diferentes motivos habían salido del país y se habían quedado prácticamente varados porque el Perú había cerrado fronteras y aeropuertos. Entonces salieron los vuelos humanitarios. Detrás de los vuelos humanitarios empezaron a caer mucha gente, peruanos, y que contaban con los hoteles como una acción inmediata de aislamiento. Nosotros lo que hacíamos era ver lo que estaba pasando en Europa, porque Europa, recuerden ustedes, nos llevaba como 4 meses encima con el COVID. Entonces nosotros lo que hacíamos era un poco leer las acciones que estaban tomando el sector hotelero en Europa y poder aplicarlo, replicarlo en una situación como la nuestra. Previo a estas reservas que empezaban a caer, fue que nosotros hicimos varias cartas de solicitud al MINSA, proponiéndole la idea de que los hoteles puedan ser espacios de aislamiento frente a una situación de un contagio muy alto. Y es así como empiezan a caer los vuelos humanitarios y somos nosotros los que estuvimos primero en lista porque no cerramos, los que pudimos acogernos a esos grupos. Fue una tarifa muy solidaria, entendíamos muy bien la ayuda que nosotros o en conjunto teníamos que dar y tener frente a una situación inédita, pero ¿a costa de qué? ¿No? A costa también de los ingresos y los flujos que nos daba qué comer y de qué vivir. Bajamos los precios a nuestras tarifas casi como el costo menos y la cosa era movernos, no cerrar. Cualquier cosita nos iba a ayudar. Y empezaban a venir los grupos. Inicialmente eran cuarentenas de 2 semanas, de ahí bajaron a 1 semana y de ahí bajaron a 3 días. En 2 meses de flujos, que era de volumen, a una tarifa solidaria. Y sobre todo, encima de todo eso, teníamos que nosotros lidiar con nuestra liquidez, porque no teníamos liquidez. Y los pagos que hacía el MINSA lo hacían a 45 días. Imagínense toda esa escena con la que nosotros vivíamos, no solamente pensando en la enfermedad, sino en las cosas que teníamos que cumplir. No solamente también en el trabajo, sino en casa, ¿no? Los flujos nos afectaron considerablemente. Nos acogimos también a los bancos que dieron estos prórrogas de plazo a las personas naturales y personas jurídicas para que se puedan acoger y aplazar un poco las obligaciones financieras que se tenían. Y después de los 2 meses nos quedamos prácticamente sin los flujos de los repatriados y se apertura el primer bloque económico con el sector minero, construcción, hidrocarburo. Este primer bloque económico se abre condicionando su apertura a una sinergia y a una estandarización de procesos que el MINSA exigía. Eran protocolos muy severos que se tenía que cumplir. Y fue el sector minero que mayor flujo de habitaciones nos hizo, también a una tarifa solidaria. Bueno, solidaria porque quisieron ellos que sean solidarias, y hablando claro. Y el sur, en Arequipa, trabajamos bastante con las empresas mineras. Inicialmente, el Ministerio de Salud les exigía a ellos que las cuarentenas sean de 2 semanas y después bajaron a 1 semana y después terminaron siendo días. Prácticamente casi el 2020 hemos trabajado de esa manera, casi al límite. Solo quiero que se imaginen la situación, la presión emocional, el estrés, porque ahí sí yo puedo decir de que cuando el ser humano, nosotros no tenemos el control de nada.
A veces nosotros las personas pensamos que tenemos el control, pero no tenemos el control. Tenemos el control de lo que nosotros queremos sentir, de lo que nosotros queremos pensar, de lo que nosotros podemos actuar frente a situaciones que solo la vida controla, que es la naturaleza, que son situaciones que sencillamente aparecen, que no estaban dentro de tu visión o de tu proyección. Ahorita estamos hablando de una pandemia que nadie lo esperaba y que la vida te puso esa circunstancia porque solo la vida tiene ese control. Pero toda esta escena nos genera una situación de temor, de miedo, pero al miedo hay que vencerlo y nosotros salimos a enfrentar el miedo y lo enfrentamos de la mejor manera porque es ahí donde sí tienes el control. Y lo enfrentamos con solidez, con unión, con convicción. Y en el 2021 salimos airosos, golpeados, pero airosos. Las vacunas empezaban a llegar, los flujos empezaban a aperturar, los primeros vuelos empezaban a llegar, pero entró la coyuntura política. Se venían las elecciones para elegir el nuevo presidente de la República. Y fue otro golpe duro, que uno dice, ¿por qué al Perú le tienen que pasar estas cosas? Si nosotros veníamos creciendo económicamente tan bien, ¿por qué en 5 años han tenido que pasar 6 presidentes por actos de corrupción? ¿Por qué fuimos el primer país en tomar medidas de rescate frente a una pandemia y gastar más de 25.000 millones de dólares que fueron muchos de esos pagos en actos corruptos, en vacunas que no servían? Uno dice, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Llegaron las elecciones, se presentan grupos de la derecha, grupos de la izquierda. Lastimosamente en la segunda vuelta pasa Keiko Fujimori y Pedro Castillo, representando a la izquierda radical, amenazando la expropiación, amenazando el control total económico del país, amenazando el cambio de la Constitución, amenazando la inversión privada, amenazando el sector minero, amenazando todo. Y luego de la segunda vuelta, el presidente se convierte Pedro Castillo, el profesor Pedro Castillo. El 2021, que pensábamos iba a ser un buen año de recuperación, fue un año de recesión, un año complicado, un año difícil, de mucha especulación, un año en el que todas las inversiones que se habían propuesto en darse prácticamente se retuvieron, se congelaron y el país no creció como nosotros hubiésemos querido. Cerramos un año 2021 también muy especulativo, pensando lo peor. En el tiempo nos dimos cuenta de que el señor Pedro Castillo no tenía claro nada. Un reflejo de eso fue de que en su año y medio de gobierno pasaron 90 ministros bajo su mandato. 90 ministros rompiendo todas las instituciones y los poderes del Estado, con gente indeseable, hay que decirlo así. Y en el 2022, en diciembre del 2022, nosotros tuvimos otra crisis más, el intento de golpe del señor Pedro Castillo. A sabiendas de todos los actos de corrupción que se estaban ventilando y pruebas que ya la Fiscalía tenía en las manos, intenta hacer un golpe de Estado y tener el control del país. Ante esa situación nosotros estábamos con un fondo que es Fibra Prime, que nos estaban dando la operación del Hotel de Tacna, porque ante toda esta crisis pasada, lo habíamos hecho tan bien que lógicamente para el inversionista eso lo motiva, porque muchos resultados o respuestas de empresas que están vinculadas en nuestro rubro, los resultados son nefastos. El 70% del sector hotelero está en un estado de insolvencia, más del 65% en venta y no tienen una llave de salida. Nadie quiere entrar al sector hotelero porque consideran un sector, un rubro muy golpeado, vapuleado y en crisis. Hasta ahora. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros como grupo, como marca, hayamos respondido ante esa situación de manera tan buena, tan eficiente?
Eso se llama gestión. Porque cuando hay abundancia, todos somos buenos gestores. Pero cuando te quito esa abundancia es donde realmente se conoce al verdadero gestor. El que es capaz de construir de lo simple algo grandioso. La innovación pasa por ahí. A veces nosotros pensamos que la creatividad y la innovación, bueno, creativos e innovadores somos todos, nos ponemos a dibujar, nos podemos armar cosas, pero la idea y el propósito final es que sea algo que trascienda. Y para que haya trascendencia tiene que haber también pensamiento, reflexión, análisis. Y nosotros salimos de esa crisis así, golpeados, pero de pie. De los 3 hoteles, un hotel, lógicamente, por el volumen que tenía y por otras obligaciones financieras que también mantenía, se pidió reactiva. Pero con los otros 2 hoteles lo tuvimos sin reactiva, recién aperturados, meses atrás. Estábamos nosotros con el grupo Fibra Prime cerrando una operación nueva para nosotros en Tacna, una ciudad maravillosa, y en la televisión aparece el señor Castillo haciendo el golpe de Estado. Ya era una locura. Y nosotros estábamos con el contrato ya previa al envío a la notaría. Nos miramos las caras y nos dijimos, ¿qué hacemos, no? Porque ante esta situación era un momento de mucha preocupación para todos. Y a las horas vemos cómo en el carro lo agarran, le escolta, se estaba él tratando de meterse a una embajada con toda su familia, ¿no? Era un escándalo. Y nos miramos de frente con el representante del fondo y dijimos para adelante, para adelante. Pusimos unos puntos claros en el contrato y creo que justos y apechugamos, como uno dice, y para adelante. Sacamos adelante esa operación en plena crisis, sin saber lo que iba a pasar el día de mañana. Fue un salto al vacío, pero ya no es de un segundo piso, yo creo que esto ya es de un rascacielos. Y lo que se vino después fue terrible. Las marchas. El primer trimestre de este año 2023, el sur del país colapsó. De una manera, de unas marchas violentas, radicales, como toda la izquierda está acostumbrada a hacer, pidiendo la salida de la actual presidenta Dina Boluarte. Dina asume la presidencia porque es lo que le corresponde según la Constitución como vicepresidenta. Si bien es cierto, su gobierno era un gobierno transitorio, pero la Constitución le permite a ella quedarse hasta el fin del periodo que tuvo el expresidente Pedro Castillo. Y yo rescato la posición de la actual presidenta Dina Boluarte de mantener fuerza, energía y valentía para enfrentarse a todos estos tumultos y convulsión social, sacando al ejército para que ponga orden, porque esta gente salió a matar, señores. Estas marchas no fueron jamás pacíficas, fueron siempre violentas, tomaron el aeropuerto de Arequipa casi en 3 ocasiones, bloquearon toda la economía del sur. Tacna recibe mucha gente de la frontera con Chile, el 70% del comercio, para que se den cuenta, más o menos, viene del consumo chileno. Y esta gente se ponía en fronteras a romper vidrios, a poner llantas, a quemar, a hacer actos terroristas, ¿no? Estos días se llaman actos terroristas. Y la presidenta Dina Boluarte, gracias a Dios, puso el pecho, pudo sacar al ejército y pudo evitar que la desgracia pase a mayores. Pero ¿cómo nos veía el mundo? Si el turismo y las inversiones privadas es una actividad, es una dinámica en el sector que se mueve con mucha sensibilidad. Para el mundo nosotros atravesábamos una guerra civil, que la gente estaba en las calles matándose unos con otros. Esa es la comunicación que sale al mundo. Ellos no reconocen que son ciudades puntuales del sur, no, ellos hablan del país. Prácticamente los flujos de ingresos se cerraron nuevamente. No tuvimos ingresos de gente que venga de otros países. Estados Unidos, de las 4 categorías que tiene, nos puso la segunda peor, de mayor riesgo, a tal punto de que si un ciudadano americano quería venir a los Estados Unidos tenía que firmar en su póliza que el seguro no asumía ningún tipo de responsabilidad con su vida si entraba al Perú. Entonces imagínense a los niveles que llegamos. 3 meses complicados. Uno dirá, pero fueron 3 meses y el cuarto no, pues. El cambio no se da ni se manifiesta de manera tan radical. Una vez que pase el tumulto y la convulsión, para que se pueda generar nuevamente un patrón normal, digamos, de viajes y de inversión, tiene que pasar un buen tiempo.
Solo con decirles a ustedes de que el Ministerio de Economía y Finanzas había proyectado un crecimiento en el primer semestre a finales del 2022, previo a la irresponsabilidad de este señor Castillo, un crecimiento de un 3.4%. Hemos cerrado el primer semestre con 0.5%. Se esperaba un crecimiento promedio anual del 3-4% en el PBI. Hemos cerrado o cerraremos con -1%. Y si es 0, saltamos de un pie. Entonces, seguimos en crisis. Y nosotros tenemos que seguir batallando frente a una situación que afecta directamente a nuestro rubro. Y no me quiero caer de víctima, porque no me considero una víctima, porque agradezco esta crisis, porque siempre voy a tomar las cosas positivas en la vida, porque estas cosas nos hacen más fuertes, me hacen más seguro de las cosas que yo hago, me hace un ser con mayor convicción, me hace un ser poderoso, me hace un ser que si he podido lidiar con una situación extrema como esta y aún mantenerme de pie, ¿qué me puede tumbar? A veces la gente puede recibir una información como la mía como arrogancia. No es arrogancia, es confianza. Es confianza en ti. Es confianza en el equipo que te acompaña. Es confianza en tu visión, en tus anhelos, en las cosas que tú haces. Eso se llama confianza. ¿Y cómo se gana la confianza? Con el trabajo, con la paciencia, con saber lidiar con tu frustración. ¿Cómo se gana la confianza? Con saber construirte dentro de la destrucción. Nosotros constantemente tenemos que construirnos para construir seres de luz, seres de fuerza, con vigor, con vitalidad, con energía. Estamos cerrando este año 2023 con 3 hoteles, con 4. Siempre me olvido. Somos 4 hoteles. Posiblemente venga un 5.º hotel. Pero ¿cómo puede ser posible que BTH siga conquistando hoteles cuando todos en el sector no quieren tener hoteles? Porque nosotros detrás de cada crisis vemos una oportunidad, una posibilidad de éxito. Siempre vemos una trascendencia, siempre al final del túnel, porque la actitud que nosotros tenemos es de optimismo, es de confianza, es de resiliencia, es de tenacidad. Siempre vemos una luz fuerte al final del túnel. Y el túnel lo que hace es hacerte un viaje al éxito. Es así, señores, como les he querido manifestar una reflexión clara por las cosas que nosotros hemos vivido y hemos pasado, no ahorita, sino durante todos estos años de vida. El éxito se consigue con trabajo, con esfuerzo, con resiliencia, con actitud, con fuerza, con poder. Y recuerda una cosa, tú tienes el control de tus pensamientos y de tus acciones. Más allá de las circunstancias que la vida te dé, tú tienes el control de ti.